Hola, soy Falcón Micaela, soy mamá de Lorenzo. Lorenzo tiene 2 años. Mi hijo está diagnosticado con retraso global en el neurodesarrollo con autismo y te explico más o menos mi experiencia en la salud pública. Empecé a notar algunos tips o algunas cosas leves en Lorenzo cuando Lorenzo cumplió 1 año. Porque, por ejemplo, mi hijo empezó a hablar, comenzaba a decir palabras y de la noche a la mañana él tuvo un leve retroceso con palabras, con personas que no podía aguantar distintos lugares en donde él no aguantaba cierto tiempo, ya sea en personas, en lugares encerrados, en colores, en la ropa, en la vestimenta. Mi hijo de la nada empezó a sacarse las zapatillas, a demostrar una cierta capacidad teniendo un límite. Lorenzo, cuando nació, fue prematuro, nació con 35 semanas, el cual me dijeron que necesitaba un apoyo de doctora de prematuros, el cual conseguí en el Hospital Eva Perón. Desde que Lorenzo tiene días, comenzó con su tratamiento y su control en el hospital y de ahí en más ellos lo fueron acudiendo mes a mes. Cuando empecé a notar estas típicas cosas de Lorenzo, yo acudí a la doctora y me lo terminó de confirmar ella, a donde ellos me empezaron a derivar a los ciertos tipos de lugares que Lorenzo necesitaba para poder diagnosticarlo. Bien, una vez hablando con la doctora Tobar, cuando ella me mandó a hacer una derivación con un psicodiagnóstico que yo necesitaba, me fui al lugar en donde ella me dijo que era el CEPANI en Tucumán, y cuando yo fui a dejar todos los papeles que necesitaba y todo lo demás, me dijeron que tenían una demora, una demanda de 9 meses, en donde yo iba a entrar en una lista de espera y tenía que esperar hasta que ellos se comuniquen conmigo. Habrán pasado unos días, yo veía que no tenía ninguna respuesta por ningún lado porque es muy difícil conseguir un turno de lo que es salud mental. Acudí a la doctora Tobar y ella, por medio de un contacto, pudo conseguirme el turno. A esto habrán pasado unos 20 días solamente. Sí, cuando ya tenía un diagnóstico en mano, tuve que acudir a la doctora Tobar para que ella me derive a lo que es el CEP, en donde está formado en el Hospital Eva Perón, con una fonoaudióloga, una psicóloga, estimulación temprana y una psicomotrista. De las 4 partes, si bien me lo vieron, hicieron un control, pero me derivaron ya sea a un psicólogo y a la vez en donde Lorenzo necesitaba ser tratado por un psiquiatra. Acudí por parte privada y por la parte de salud mental pública, pero era la misma atención y la misma contestación de siempre, que teníamos que esperar, que no estaban habilitadas las agendas y que tenía que ocurrir dentro de un tiempo para poder entrar en una lista de espera. Así como por parte privada como por parte pública, digamos, estuvimos mucho tiempo en lista de espera y no pudimos conseguir. Lorenzo hoy tiene 2 años y medio, 2 años y 10 meses y recién pudimos llegar a conseguir un turno de un psiquiatra. Los principales obstáculos que podría principalmente llamar en claro sería la falta de atención. Principalmente porque Lorenzo sí, desde un principio cuando me dieron un diagnóstico yo ya se iba notando las características que Lorenzo tenía y principalmente que necesitaba un psiquiatra. No te digo tanto por una medicación, sino por saber por dónde arrancar, porque tanto como un diagnóstico, esto era la primera vez que me tocó pasar por algo así, ya sea familiar o por mi hijo, porque nunca vi una persona, nunca sabía por dónde arrancar. Lo principal es que nunca tuvimos el apoyo de alguien o de decirnos, por ejemplo, a mi hijo le agarraban sus crisis desde que es chiquitito y nunca supe cómo tenía que reaccionar. Si bien la última crisis cuando intentamos cortarle el pelo, que fue en enero del año pasado, intentamos cortarle el pelo, Lorenzo le agarró su crisis, fue una de las más fuertes, terminamos con Lolo internado en el Hospital Eva Perón, en La Guardia, y lo único que hacen siempre, o hicieron en su momento, fue ponerle una inyección para calmarlo, para bajarle la adrenalina que él tenía y mandarlo a la casa. Siendo que cuando nos íbamos a la casa, Lorenzo llegaba dormido, eran muchísimas horas que él nunca durmió más de 4 horas seguidas. Se pasaba muchísimas horas dormido y se levantaba de otro tipo de manera diferente, digamos, a la que él es habitualmente. Sí, Lorenzo una vez diagnosticado,
tiene su control una vez por semana. Él va a la fonoaudióloga, a la psicóloga y a la psicomotrista. Y aparte, bueno, ahora comenzamos a tener los turnos con el doctor Brunet, que es su psiquiatra. Y bueno, dependemos muchísimo de la agenda de él, principalmente porque ahora mi hijo es un niño diagnosticado, un niño con su medicación que él necesita. Y lo principal, digamos, de nosotros, lo fundamental, es el psiquiatra. Porque si bien el doctor nos llama cada 20 días, pero dependemos mucho de su agenda. Si el doctor no viene, falta o tiene alguna urgencia, por ejemplo, nosotros dependemos mucho de él porque nos da la medicación con el día exacto en donde tenemos su turno y donde le va a volver a otorgar las recetas para las nuevas medicaciones. Y por el lado del CEPANI, que es donde me lo diagnosticaron a mi hijo, tiene sus controles una vez por año y bueno, tenemos que esperar para volver a conseguir un turno nuevamente para poder hacerle su nuevo diagnóstico. Si bien me dijeron que no va a cambiar, pero que sí se le podrían ir agregando año a año otro tipo de diagnóstico. Principalmente soy consciente de que pude conseguir un turno mediante contactos y que fue una muy buena oportunidad, pero también soy consciente de que hay muchas personas, principalmente mamás, que luchan con su hijo todos los días, que tienen un diagnóstico capaz que sea mucho peor o mucho más difícil que el mío y que cuesta muchísimo conseguir un turno, o que principalmente el día de hoy no puedan estar siendo escuchadas o atendidas por lo que hoy necesitan, principalmente un psiquiatra, que es lo que más se necesita en Tucumán y en la salud pública.